Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una de las maneras más fácil y más rápido. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, ya que vamos a utilizar dos métodos totalmente diferentes donde te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo sin necesidad de utilizar una PC. Esto sería un método totalmente sin PC. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este video tutorial para poderlo recuperar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para empezar este proceso de recuperación. Podemos ver que este dispositivo tiene lo que es accesibilidad y podemos ver que este otro dispositivo no aparece accesibilidad, pero los dos tienen lo que es el bloqueo de pantalla y también tienen lo que es la cuenta de Google. Como lo hemos dicho, vamos a explicarte este método totalmente sin PC. En la descripción del video y también en el primer comentario fijado vamos a dejar otros métodos totalmente diferentes. Métodos actualizados. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para empezar este proceso de recuperación. Vamos a conectarnos a una red. Luego que nos conectemos a la red de Wi-Fi vamos a llegar hasta donde nos aparece lo que es el bloqueo de pantalla y donde nos aparece lo que es la cuenta de Google. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es llegar donde empezó todo, que fue que nosotros cambiamos ese bloqueo de pantalla, que fue lo primordial que nosotros hicimos. Luego de haberlo cambiado, lo que hicimos fue formatearlo porque se nos había olvidado. Luego ahora nos quedó con el mismo bloqueo de pantalla y también nos quedó con con una cuenta de Google adicional. Dicho todo eso, a veces uno suele pasar que se les olvida el bloqueo de pantalla, pero a veces hay personas que se acuerdan o tienen anotado la cuenta de Google. Bueno, lo que tienen que hacer para poder solucionar y poder recuperar lo que es su dispositivo es para aquellas personas que se sepan la cuenta de Google, lo que tienen que hacer es agregar lo que es esa cuenta para los que se la saben. Si no, les recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución y recuperación a a tu teléfono celular, ya que en este video tutorial ambos métodos son totalmente diferentes. Vamos a utilizar métodos diferentes para para ambos dispositivos. No es el mismo método. En alguno puede ser un poco más corto, en el otro puede ser un poco más largo. Aquí podemos ver que este dispositivo tiene lo que es un bloqueo de pantalla y adicional también tiene lo que es esta opción que nos indica usar mi cuenta de Google. Para aquellas personas como lo habíamos indicado, hay personas que se saben la cuenta de Google. Bueno, solamente lo que tenemos que hacer es agregar lo que es el correo aquí. Le damos en siguiente, agregamos la contraseña y ahí nos daría ese acceso sin necesidad de ver el video tutorial completo. Ya, pero a veces se nos olvida tanto de anotar la cuenta de Google y así como se nos olvidó el bloqueo de pantalla. Bueno, también te da la alternativa que si agregaste un número de teléfono en ese correo y te lo sabes y todavía lo tienes disponible, escribes el número, le das en siguiente, luego te llegaría lo que es un código de recuperación al teléfono. Ese código lo vas a ingresar, luego que lo ingreses, te va a llegar lo que es, te va a dar acceso a poder recuperar tu teléfono de esta manera. Pero digamos que no te acuerdas ni del correo ni del número de teléfono, entonces vamos a aplicar el primer método de esta recuperación de este dispositivo. Una de las maneras más fácil y más rápido sería sin necesidad de utilizar una PC. Esto sería un método totalmente sin PC. También, como lo hemos indicado, que en la descripción del video y también en el primer comentario fijado
vamos a dejar otros métodos totalmente diferentes a este, métodos actualizados. Método, también tenemos otros métodos también diferentes sin PC y tenemos método por PC en esa descripción del video. También en la última actualización de Android. Bueno, aquí le vamos a dar donde dice no copiar, le damos clic aquí donde dice no copiar y aquí nos llevaría a ese bloqueo de pantalla y le vamos a dar clic aquí donde dice usar mi cuenta de Google. Aquí nos llevaría a donde nos va a aparecer nuestra cuenta de Google. Aquí vamos a tener los dos dispositivos con el mismo bloqueo. Ya, con la cuenta de Google y el otro también con un bloqueo de pantalla. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar primero que todo lo que es con este dispositivo. Vamos a empezar la recuperación. Dicho todo eso, para poder empezar a recuperar nuestro teléfono, lo que vamos a hacer es irnos lo que es aquí a inicio. Nos vamos a inicio, aquí podemos ver que este dispositivo tiene lo que es accesibilidad. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle varias veces clic a la pantalla. Le damos un clic hacia atrás. Le vamos a dar clic aquí donde dice agregar nueva red. Vamos a darle donde dice agregar nueva red. Luego que le demos donde dice agregar nueva red, le vamos a dar a esta tuerquita que nos aparece aquí. Vamos a seleccionar esa tuerquita. Le damos a la tuerquita, luego le damos clic aquí en idioma, le damos aquí en buscar actualizaciones, le damos hacia atrás, le damos aquí en restablecer ajustes predeterminados y aquí le vamos a dar donde dice restablecer y aquí donde dice borrar datos personalizados. Ya que hemos eliminado esas dos opciones, ahora lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido y le vamos a dar donde dice reiniciar. Vamos a esperar ahora que nuestro teléfono reinicie por completo para luego culminar y recuperar nuestro dispositivo. Vamos, este es uno de los métodos más fácil y rápido de poder nosotros acceder y poder recuperar nuestro dispositivo. Este es uno de los videos tutoriales más rápido y más fácil. El segundo método es un poco más largo, pero también es efectivo. Vamos a esperar que nos lleve directamente a inicio para luego culminar lo que es el proceso de recuperación. Otra de las cosas, como lo habíamos indicado, ya saben, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución y recuperación. Vamos a esperar que inicie. Vamos a esperar que inicie. Y luego vamos a llegar nuevamente donde nos aparece el bloqueo de pantalla y donde nos aparece esa cuenta de Google. Aquí podemos ver que ahora sí nos salió el candadito. Bueno, vamos a darle aquí en inicio. Le damos aquí en aceptar todo. Le damos aquí en siguiente. Luego que le demos aquí en siguiente, nos llevaría a este mismo apartado donde va a aparecer ese bloqueo de pantalla y donde vamos a llegar hasta donde nos aparece la cuenta de Google. Dos opciones, dos métodos totalmente diferentes para poder nosotros solucionar y poder recuperarlo de una de las maneras más fácil y más rápido. Ahora tenemos lo que es ese candadito que ya se nos sale ahí. También, como lo hemos indicado desde el inicio del video, para aquellas personas que quieran ver métodos por PC y otro método diferente a estos dos que nosotros estamos haciendo sin PC, lo hemos dejado en esa descripción del video y también en el primer comentario fijado para poder solucionar y poder recuperar lo que es esta eliminación de cuenta. Bueno, vamos a esperar unos segundos más y aquí nos llevaría lo que es a este apartado. Como podemos ver nosotros, aquí nos sale lo que es nuestra red de Wi-Fi. Aquí también nos sale nuestra señal de la SIM card.
Para aquellas personas que van a hacer este método, lo que nosotros siempre recomendamos es no tener ninguna SIM card introducida en este teléfono. ¿Por qué no tener una SIM card introducida en el teléfono? Para que te pueda dar acceso. Porque si dejamos la SIM card introducida en este teléfono, no nos va a dar la solución. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar y ahora nos llevaría donde está el bloqueo de pantalla. Le vamos a dar clic aquí donde dice usar mi cuenta de Google. Le damos donde dice usar mi cuenta de Google y nos llevaría donde nos aparece el bloqueo de pantalla. Aquí nos llevaría a la cuenta de Google, perdón. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle un solo clic hacia atrás y vamos a dejarlo hasta este punto. Lo vamos a dejar hasta este punto, ya que nosotros lo tenemos hasta este punto. Lo que vamos a hacer ahora es desconectar temporalmente la red de Wi-Fi. La desconectamos y la volvemos a conectar. Ahora, cuando ya se salga la red que está conectada, le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar, no tener la SIM card introducida como le hemos indicado. Le damos donde dice no copiar. Le damos aquí, nos lleva a Google, le damos aquí en aceptar. Le damos aquí donde dice omitir. Vamos a esperar, todavía tenemos el candadito. Le damos aquí en siguiente. Le damos aquí en omitir, le damos en siguiente y aquí le vamos a dar en finalizar. Miren el candadito, todavía está, ya está ya se eliminó el candadito. Ahora que ya se ha eliminado el candadito, ya hemos recuperado nuestro dispositivo. Este sería el primer método para poder nosotros solucionar y poderlo recuperar. Una de las maneras más fácil y más rápido sin necesidad de utilizar ninguna PC. Este sería el primer método sin PC. Vamos por el segundo método. Vamos a solucionar ahora este segundo método. Este método, como lo hemos indicado, es totalmente diferente. Un método diferente donde vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. En este segundo método, le vamos a dar clic varias veces a la pantalla. Le damos clic hacia atrás. Le damos clic donde dice ver toda la red. Agregar nueva red. Le damos a este código QR que nos aparece aquí. Seleccionamos lo que es esta galería aquí que nos aparece. Ahora nos llevaría a este apartado. Ahora vamos a seleccionar lo que es estas tres rayitas. Y aquí vamos a seleccionar lo que es esta primera opción que nos aparece aquí. Seleccionamos esa sostenido. Vamos a sostenerlo nada más. Le vamos a dar clic aquí donde dice acceso. Le damos aquí donde dice almacenamiento. Ver todas las apps. Ahora le vamos a dar clic aquí a la lupita y vamos a escribir Chrome, Google Chrome. Seleccionamos Google Chrome. Le vamos a dar ahora aquí donde dice abrir. Le damos en abrir. Le damos ahora en aceptar y continuar. Le decimos no gracias. Y estando aquí vamos a ir lo que es a nuestra página oficial que se llama Davicel. Termina en doble L, Davicel, vamos a darle en búsqueda. Y así se nos escribe nuestra página oficial. Davicel, así como suena ahí. Y aquí abajo también te va a aparecer la URL. Ya. Davicel aparece aquí y la URL aparece acá abajo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es darle clic aquí a la página que nos aparece aquí y aquí nos llevaría lo que es a esta opción y le vamos a dar clic aquí en aceptar. Ahora nos vamos a la última opción, bajamos y aquí vamos a poder encontrar este método que dice apps Davicel o aplicaciones Davicel. Le vamos a dar aquí donde dice apps, le damos clic. Ahora nos llevaría a este otro apartado. Vamos a esperar, parece que nuestro internet está un poco lento.
Le damos clic acá. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue aquí. Lo dejamos hacia un lado. Ahora nos va a llevar aquí a este punto. Aquí nos va a aparecer varios métodos. No se van a preocupar porque aquí van a aparecer varios métodos. Aparecerían aquí. Vamos a ir bajando. Aquí tenemos métodos por PC, métodos sin PC. No solamente de modelo Samsung, sino que también van a tener otros modelos totalmente diferentes. Vamos a ir bajando y aquí vamos a ir buscando la opción de nosotros poder acceder y poder entrar a nuestro dispositivo. Vamos a buscar dos tuerquitas que nos aparece aquí en esta página oficial. Vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando y aquí vamos a poder encontrar esas dos tuerquitas que estamos buscando. Vamos a ir bajando y vamos a seleccionar lo que es esta tuerquita. Le vamos a dar clic donde dice acceso directo. Listo. Ahora, estando aquí, vamos a esperar que cargue. Vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando y aquí vamos a seleccionar nuevamente esas dos tuerquitas. Le vamos a dar clic aquí. Ahora nos llevaría lo que es a este apartado. Le vamos a dar clic aquí, le damos en aceptar. Le damos en aceptar y ahora nos va a dar esta opción. Le vamos a dar donde dice instalar. Le damos en instalar. Aquí nos llevaría que nosotros agreguemos lo que es el correo. Aquí, si ustedes no tienen una cuenta Samsung, les recomiendo buscar otro teléfono que no esté totalmente bloqueado, que esté desbloqueado, y agregan una cuenta Samsung. Voy a agregar mi cuenta personal Samsung. Ahora seleccionamos todos los términos y le damos en aceptar. Y así comenzará lo que es a iniciar sesión y se instalaría la aplicación correctamente. Ahora, cuando ya termine esa instalación, lo que nosotros vamos a hacer es darle en abrir. Vamos a abrir la aplicación y ahora nos llevaría lo que es a este apartado. Aquí en la parte de abajo nos dice aplicación de usuario y aquí nos indica aplicaciones del sistema. Vamos a darle clic donde dice aplicaciones del sistema y ahora nos cargaría lo que es esta opción. Vamos a darle clic aquí en la X y ahora lo que vamos a hacer nosotros es ir bajando, ir bajando, ir bajando y vamos a buscar la aplicación de los servicios de Google Play. Vamos a buscar esos servicios de la aplicación de los servicios de Google Play. Aquí la vamos a encontrar, le vamos a dar a estos tres punticos que nos aparece aquí, le vamos a dar donde dice información de la aplicación y ahora le damos aquí donde dice desactivar. Le damos en desactivar, ya está totalmente desactivada. Nos devolvemos hacia atrás, doble clic hacia atrás, vamos a ir bajando y vamos a seleccionar ahora, vamos a subir. Vamos a seleccionar esta opción que dice Activity Launcher. Nos va a dar lo que es este acceso. Le vamos a dar ahora donde dice instalar. Le damos en instalar. Y aquí se estaría instalando ahora esta aplicación. Le vamos a dar ahora aquí donde dice abrir. Le vamos a dar abrir. Vamos aquí en la lupita y vamos a escribir WIZ. Y aquí nos va a quedar estas dos opciones. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice configuración de Android y ahora vamos a seleccionar esta opción que nos aparece aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta opción es la que estaríamos seleccionando ya. La sexta opción, le vamos a dar clic aquí. Ahora la pantalla se nos va a quedar titilando la pantalla. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo hasta que nuestro teléfono se nos reinicie. Cuando nuestro teléfono se nos reinicie, vamos a esperar que nos lleve directamente lo que es a inicio. Listo, ya podemos soltar. Vamos a esperar hasta que nos lleve directamente lo que es a inicio para poder culminar y poder recuperar nuestro dispositivo. Una de las maneras más fácil y más rápido que es sin necesidad de utilizar una PC. Estos fueron dos métodos totalmente sin PC. Para aquellas personas que de pronto no les funcionen estos métodos,
Bueno, te recomiendo que en la descripción del video y también en el primer comentario fijado vamos a poder encontrar otros métodos totalmente diferentes. Tenemos otro método sin PC y otros métodos por PC. Para aquellas personas que tengan PC tenemos método actualizado en la última versión de Android, Android 16. Android 15, Android 14, Android 13, Android 12 y así sucesivamente. Como podemos ver, aquí nos aparece esta opción. Le vamos a bajar las notificaciones. Vamos a poder ver si podemos entrar. En alguno de los casos se nos queda aquí que iniciemos con la cuenta de Google. Si ese es tu caso, entonces lo que vas a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Cuando nuestro teléfono se nos reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo solamente el de volumen arriba. Vamos a darle clic aquí. Esperamos que se nos reinicie por segunda vez, que nos muestre el logo. Aquí soltamos botón de encendido para poder entrar lo que es al modo recovery. Vamos a entrar al modo recovery de esta opción. Esperamos unos segundos aquí. Luego que ya entremos al modo recovery, vamos a hacerle lo que es un hard reset. Aquí, ahora sí, vamos a entrar aquí donde dice WIP Data. Le damos con encendido, bajamos y le damos clic con encendido donde dice Factory Data Reset. Y aquí el teléfono se nos estaría restableciendo, se nos estaría formateando. Ahora lo que vamos a hacer es la primera opción. Seleccionamos con encendido y esperamos que nuestro teléfono se nos reinicie. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono reinicie para poderlo culminar este proceso de recuperación. Pero cuando ya nuestro teléfono inicie y nos lleve directamente a inicio, aparentemente pareciera que todavía estuviera bloqueado, pero te voy a explicar la manera más fácil y más rápido de poder configurarlo y poder acceder a él. Voy a pausar este video tutorial ya que estos restablecimientos de estos teléfonos suelen demorar de 2 a 4 minutos. Ya volvemos. Bueno, y aquí nuestro teléfono está totalmente reiniciándose. Ahora lo que vamos a hacer, como podemos ver, aparentemente pareciera que todavía estuviera totalmente bloqueado. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para darle las siguientes configuraciones para culminar este proceso. Bueno, vamos a darle siguiente. Y ahora aquí nos va a salir tres opciones donde nos va a dar la opción de poder agregar una cuenta de Google. La siguiente sería de crear una nueva o sería la tercera opción de poder omitir esa cuenta de Google. Nos va a dar esas tres opciones para aquellas personas que no tengan una cuenta de Google. Bueno, pueden crearla, crear una. Te da la oportunidad de crear una cuenta de Google. En este caso nosotros lo que estaríamos haciendo es darle en omitir para no poder hacer más extenso este video tutorial, ya que este es el segundo método que hemos utilizado en este video tutorial. Dos métodos totalmente diferentes, métodos actualizados donde nos lleva directamente lo que es de poder recuperar nuestro dispositivo, que serían dos métodos en un solo video tutorial sin necesidad de utilizar ninguna PC, un método sin PC. Vamos a esperar que aquí comience y nos lleve a la opción de poder darle donde dice no copiar o nos llevaría directamente donde nos aparece lo que es la opción de poder omitir una cuenta de Google, crear una o crear una nueva, crear una cuenta que ya tengamos lista. También nos da la opción de poder agregar esa cuenta. Vamos a esperar. Esto siempre suele pasar, que a veces suele demorar un poquito más de tiempo. Aquí, ahora sí nos llevó. Ahora aquí nos va a salir la opción. Eso nos va a pedir dos veces. Nos va a salir la misma opción de poder crear, de poder omitir o de poder agregar una nueva.
Aquí esto es lo que quería decirle. Aquí nos da la opción de agregar una cuenta, aquí de crear una y aquí de poderle darle omitir. Yo le voy a dar aquí donde dice omitir. Ahora nuevamente nos va a volver a pedir esta misma opción de poder darle nuevamente, de poder omitir. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Y aquí nos llevaría nuevamente al mismo apartado, pero ahora sí nos va a dar ese acceso de poderlo configurar y de poderlo llevar lo que es a inicio. Le damos en aceptar, le damos aquí en omitir o saltar de todos modos, le damos en aceptar y ya aquí nos llevaría directamente lo que es a inicio. Ya estando aquí en inicio, lo que nosotros tenemos que hacer es poder agregar una cuenta de Google, agregar un nuevo bloqueo de pantalla y ya poder usarlo normalmente. Podemos usarlo normalmente y esto sería todo de este video tutorial.